Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final. En este video tutorial vamos a utilizar un método diferente que el anterior para poderlo recuperar. Cuando nosotros recuperemos el dispositivo por completo, te recomendamos ver el video tutorial hasta el final, ya que al final del video vamos a utilizar un método para poder eliminar esos errores, ya que cuando recuperemos nuestro dispositivo nos quedaría con algunos errores, que nuestro dispositivo estaría muy lento o de pronto se apague y se prenda. Bueno, para poder entrar y recuperar a nuestro dispositivo vamos a utilizar lo que es una SIM card bloqueada con un código PIN. Recomendamos, si no sabes cómo bloquear una SIM card con un código PIN, en la descripción del video y en los comentarios tenemos un método para poder hacerlo. Vamos a introducir nuestra SIM card bloqueada con ese código PIN. Luego vamos a darle aquí donde dice llamada de emergencia. Y aquí vamos a escribir 911, le vamos a dar en llamada y vamos a esperar que se nos cargue estas dos opciones. Nuevamente vamos a esperar que se active la SIM card. Bueno, ahí introducimos otra SIM card. Si no te sale, vas a introducir otra SIM card diferente, que sean dos, y aquí te va a salir esta opción. Si no te carga, lo que tienes que hacer es agregarle otra SIM card adicional, que sean dos. Luego de haber hecho eso, voy a quitar esto. Lo que le quiero decir, que a veces nos quedan con algunos errores, y qué más que corregir estos errores viendo el video tutorial hasta el final. Vamos a darle aquí donde dice omitir, le damos en omitir. Vamos a cargar nuestra ubicación, le damos en aceptar. Vamos a esperar que cargue. Si tú ves que demora mucho para cargar, vas a darle clic a una opción y vas a darle hasta que encuentres algunas opciones aquí donde estén algunas tiendas para poder seleccionar alguna de estas ubicaciones. Vamos a seleccionar una de estas ubicaciones, vamos a darle aquí en compartir para ver qué nos muestra. Aquí sale Google Chrome, vamos a darle a Google Chrome para ver si nos deja ir. Nos da. Entonces lo que van a hacer es seleccionar mensaje nuevo, y aquí van a escribir cualquier número. Listo, van a borrar esto, borran esto y van a escribir ahora www.youtube.com. le van a dar clic, ahora le van a dar cargar, luego le van a dar clic. Ahora te va a llevar a este apartado, le vas a dar a la bolita del lado derecho, configuración, acerca de la opción que dice política y privacidad, y nos llevaría nuevamente a Google Chrome. Estando aquí en Google Chrome, vamos a darle aquí, vamos a escribir Davicel, tal cual aparece ahí en pantalla, como pueden ver, tal cual van a escribirlo. Escriben así, pueden ver. Vamos a seleccionar la primera opción que dice Android TV. Luego le vamos a dar clic aquí y vamos a buscar la entrada que dice apps Davicel. Vamos a darle donde dice ver más. Vamos a cargar estas opciones, ver más, y aquí la vamos a poder encontrar. Entrada que dice apps Davicel, le van a dar clic y ahora vamos a darle hacia arriba. Vamos a buscar ajuste primero, a darle clic en ajuste. Ahora vamos a darle clic aquí en ajuste, vamos a ver si nos lleva a configuración. Listo, como podemos ver, nos llevó a configuración. Ahora lo que vamos a hacer es buscar esta opción que dice ajustes adicionales. Seleccionamos ajustes adicionales, luego seleccionamos la opción de accesibilidad
accesibilidad, luego seleccionamos menú de accesibilidad y vamos a habilitar ese menú, le damos a permitir, devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y aquí buscamos esta opción que dice aplicaciones, seleccionamos aplicaciones, luego seleccionamos administrar aplicaciones y aquí vamos a escribir Google y ahora le vas a dar donde dice estas letras azules que dice mostrar todos los resultados. Ahora le vas a dar clic a las últimas opciones y vas a encontrar el servicio de Google Play. Le vas a dar ahora inhabilitar, le damos deshabilitar aplicaciones. Listo, ya está inhabilitada. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo. Lo reiniciamos. Solamente vamos a esperar unos segundos hasta que reinicie por completo. Ya aquí está reiniciando, esperamos unos segundos. Ya cuando reinicie le vamos a dar aquí la flechita, vamos a esperar que se conecte a la red de Wi-Fi, le damos clic aquí a esta flechita. Vamos a esperar hasta que nos lleve hasta las siguientes configuraciones. Vamos a esperar, esto suele demorar de 1 minuto a 3 minutos, no se preocupen, tengan paciencia, ya les voy a mostrar hasta dónde tienen que llegar. Y como les dijimos desde el inicio del video, al final del video vamos a explicarle cómo corregir los errores, ya que nuestros dispositivos cuando los recuperemos por completo nos quedarían bastante lentos o se quede pegado. Le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Ahora nos llevaría a este apartado donde dice buscando actualizaciones. Un momento, bueno, cuando lleguemos ahí, hasta este punto nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar hasta aquí, hasta este apartado. Ahora le vamos a dar aquí al menú de accesibilidad, le damos aquí donde dice asistente de Google. Vamos a esperar que salga configuración, le damos ahora, le damos habilitar, le damos hacia atrás una sola vez y le damos a la red que estamos conectados hacia un lado, le damos en olvidar red y aquí le vamos a dar donde dice saltar. Le damos en saltar, vamos a esperar a que nos lleve hasta esta configuración, hasta la Google. Le damos en saltar, aceptar. Ahora aquí en bloqueo le damos en saltar, no vamos a hacer más nada. Ahora nos llevaría a este apartado, le damos clic a la flechita, clic a la flechita, clic a la flechita, le damos en saltar, le damos a la flechita, le damos clic aquí y ahora como pueden ver le damos clic para que el dispositivo se configure más rápido. Ahora sí vamos a hacer como le estábamos diciendo, cómo corregir esos errores. Para corregir esos errores nos vamos a ajuste, nos vamos ahora acerca del teléfono y aquí le vamos a las últimas opciones donde está restauración de fábrica y aquí vamos a eliminar todo y restauramos todo el dispositivo. Cuando nuestro dispositivo reinicie por completo vamos a configurarlo nuevamente como hecho. Sabes si te funciona nuestro video y si te gustó suscríbete, activa la campanita, dale like y compártelo y deja un buen comentario.